Es un gusto estar con ustedes en esta parte del video donde vamos a hacer la reparación de un bafle amplificado que para algunos compañeros, pues yo estoy un poco de acuerdo en la marca Melo, que es un bafle amplificado de gama media alta. Entonces, estos baffles pues realmente son de alta potencia y como estamos viendo, tienen una fuente conmutada y tienen una amplificación clase D. Los amplificadores clase D, que nosotros estamos viendo en esta parte, tiene un daño. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre este amplificador, ya que, pues a esta parte que se había trabajado ya, nos menciona el compañero que ya se había trabajado, y vean lo que sucedió. Este circuito, pues realmente explotó y vamos a revisar algunos componentes. Al igual que por acá tenemos otro circuito que tiene daño. Entonces, hemos mencionado que muchas veces los componentes son de muy mala calidad. Todo lo que vamos a reemplazar nosotros, y las pruebas que se tienen que hacer antes de montar los conmutadores, nosotros vamos a meter los componentes de soluciones globales. No voy a mencionar cada uno de los componentes, pero sí vamos a meter componentes de alta calidad. Todo esto lo vamos a introducir, pero antes de colocar a los conmutadores, vamos a hacer las pruebas necesarias viendo la hoja de datos para ver dónde es la salida de pulsos de estos circuitos osciladores para la amplificación o la conmutación en una clase D. Bueno, vamos a comenzar sacando esta tarjeta que ya prácticamente ya viene afuera. Vamos a quitar a un lado la parte del disipador ecualizador y vean, aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar quitando a estos circuitos que en este caso tenemos al LM319. Este LM319 es un amplificador operacional. Tenemos dos amplificadores operacionales. Y de este lado tenemos al IRS 20957, estos son este y este que tenemos, vean el golpe que recibió, son los osciladores para poder tener aquí los switchadores o los conmutadores y el famoso filtro pasabajas. Entonces, vamos a empezar a quitar a estos circuitos integrados y en esta ocasión para sacarlos vamos a utilizar una estación de aire caliente. Entonces, vamos a quitarlos, compañeros, para hacer algunas mediciones. Vamos a quitarlos con la estación. En este caso vamos a utilizar a nuestra estación de aire caliente y como siempre les he mencionado en los cursos, muchas veces me preguntan que a qué temperatura los quitan y a qué flujo de aire.
Entonces, depende mucho de la estación que ustedes tengan, depende mucho de la calibración de la estación. Entonces, realmente es difícil que nos dé los 300, 350 grados. Nosotros ahorita vean, pues ahí en el display vamos a ponerle 300 grados. Voy a ocupar el flujo de aire 5 y de ahí voy a ir mediando para que no sea un flujo tan fuerte ni tampoco tan pequeño, que sea un flujo término medio. Para este sistema es muy importante ocupar flux, porque sabemos también nosotros que los flux son para que el calor sea más uniforme y también que evite la oxidación. Vamos a ocupar ahorita este Amtech RMA 223. Ya hemos hablado también de los flux no clean. Cuando nosotros hacemos el proceso de revaling en una memoria MMC o en un SOC, pues ocupamos el NC 559. Entonces, ahorita vamos a ocupar este Amtech y vamos a quitar nuestros circuitos integrados. Vamos a poner el flux. Nos vamos a quitar con aire caliente. Entonces, una cantidad considerable. Para que empecemos a quitarnos. Para un mayor trabajo, vamos a poner esto sobre una loseta, porque hemos visto que cuando queremos quitar algún componente de montaje superficial, ese componente entonces tiene que liberar primero, o tenemos que liberar todo el calor que sea uniforme aquí, y después se transfiere hacia el circuito integral. Entonces nosotros ahorita lo vamos a empezar a que esto tenga un calentamiento, que algunos dicen precalentamiento, pero ahorita tenemos un calentamiento. Vamos a calentar, vamos a esperar el flux. En esta ocasión no voy a hablar de los puntos de fusión, las calidades, todo el sistema, sino la reparación de este baffle amplificado Melo que nosotros tenemos aquí. Vean, este baffle activo, que es un modelo de SP1560D. El flujo de aire que le estamos dando tiene que ser uniforme. Vamos a calentar toda nuestra placa para ir quitando uno por uno, pero el calentamiento que sea uniforme. Si se alcanza a percibir, ya tenemos un poco de humo, por lo tanto, hemos llegado a una temperatura donde ya vamos a empezar a aplicársela a un circuito integrado, porque al empezar a sacar humo, hemos llegado a un promedio de 180 grados. Vean, se lo aplicamos a este primer circuito integrado, para llevarlo a la fundición de la soldadura y poderlo sacar. Ya está uno, vamos al otro, y el calentamiento va siendo uniforme hacia cada uno de ellos. Ya están dos, vamos hacia los otros dos. Comenzamos por uno, ya nuestro calor es más uniforme. Dejo la pinza aquí para poderlo sacar. Ya llegamos al punto de fusión, ya están tres, y vamos por el último.
Ya esto va a depender de tu estación para quitarlo. También podemos hacerlo con cautín. 4. Listo. Entonces, esperemos que se enfríe un poco para que de una vez que está templada nuestra tarjeta, le quitemos el exceso de soldadura para montar los nuevos integrados. Vamos a retirar el exceso de soldadura, aprovechando el mismo flux que tenemos aquí, de una sola pasada, sin lastimar. Vamos quitando el exceso que tiene la malla para no lastimar las venas que tenemos de nuestra tarjeta. El cautín igual debe de tener una temperatura, un promedio de 350 a 380 watts para que sea más rápido nuestro trabajo. Listo, vamos a esperar un poco que esto se enfríe para poder lavar y quitar todo el exceso de flux para ir colocando los componentes que se han dañado. Una vez que quitamos los componentes y limpiamos nuestra tarjeta después de que ésta ya llegó a temperatura ambiente, antes de volver a montar nuestros componentes, lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra fuente simétrica y que tenga los voltajes de polarización para los circuitos integrados. Para esto hemos colocado el foco serie para arrancar la fuente por si tenemos algún problema. Entonces vamos a conectar nuestra fuente, y vamos a hacer algunas mediciones de voltaje para descartar la ausencia de este o un posible daño por falta de algún voltaje. Vamos nosotros a medir en el secundario de esta fuente y vamos a empezar a comprobar si tiene voltajes. Medimos en este capacitor y vemos que tiene 72 volts. Aquí hay otro capacitor, 72 volts, 72 volts, 72 volts. Quiere decir que entonces la fuente que polariza los IRS está correcta porque tenemos 70 y menos 70, o 71 y menos 71. Entonces yo me puse a checar sobre cada uno de los capacitores. Por aquí tenemos otro capacitor, vamos a hacerlo con mucho cuidado. Nos marca este capacitor un voltaje de 1 volt, vamos a ver si es capacitor. Tenemos otro acá. 5 volts que tenemos aquí. Entonces comprobamos nuestro V+, 179 volts. Checamos los voltajes simétricos que tenemos aquí, el de más 15 y menos 15. Vamos a colocarnos en este punto que es GND y vean, voltaje de entrada 27 volts, voltaje de salida 14.8. Entonces este es el regulador de 15 volts. Este tiene que ser el regulador de menos 15 volts. Tierra, voltaje negativo de entrada menos 28.6, voltaje negativo de salida menos 15.2. Entonces nuestra regulación está correcta, nuestro voltaje simétrico está correcto. Así es que vamos a empezar a colocar
los primeros componentes que tenemos aquí, que son los LM319, y le empezamos a hacer las mediciones correspondientes a este circuito integrado. Vamos a colocarlos. Desconectamos nuestra fuente y por precaución sabemos que tenemos que descargar a nuestros capacitores que tenemos aquí. Ocupamos nuestro foco, descargamos nuestros capacitores, vamos a la fuente que tenemos aquí de 70 volts o 140 volts en total. Comprobamos que nuestra descarga haya sido todo un éxito. Entonces ya no tenemos voltaje y vamos a colocar a nuestros primeros componentes, que son los LM319 que tenemos aquí. Son los primeros que vamos a colocar. Aquí la serigrafía nos indica que tenemos la terminal número 1, la terminal número 1. Entonces vamos a proceder a poner nuestros amplificadores operacionales. Una vez que colocamos nuestros circuitos integrados operacionales, que en este caso lleva 2, vamos a ver la hoja de datos para ver dónde son las terminales de alimentación. Entonces, buscamos en nuestra computadora el LM319. Aquí ya está, LM319. Nos comenta la hoja de datos, que es esta LM319, que el pin número 6 es el voltaje negativo y el pin número 11 es el voltaje positivo. Entonces, en el pin número 6 que nosotros tenemos aquí, pin número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debemos de tener los menos 15 volts, 7, 8, 9, 10, 11, y en el pin número 11, que es el voltaje positivo, debemos de tener los 15 volts. Entonces, en el 6, voltaje negativo, y en el 11, voltaje positivo, en este circuito integrado LM319. Vamos a ver entonces en nuestra tarjeta, una vez que se ha observado el diagrama, y nos dice que el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la alimentación negativa según diagrama, 7, 8, 9, 10, 11 es la alimentación positiva. El número 6 debe de haber los menos 15 volts y el número 11 deben de estar los 15 volts. Vamos a comprobar si la alimentación de este primer circuito integrado es la correcta. Vamos a medir la polarización de estos circuitos integrados con nuestra referencia a tierra. Entonces, vamos a medir el pin número 6, que es nuestro voltaje negativo. Y encontramos
correctamente el voltaje negativo. Y vamos a medir el pin número 11. Vean, tenemos nuestro voltaje perfectamente simétrico. Si vamos al otro circuito integrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 15 volts, 8, 9, 10, 11, 14.4 volts. Entonces, nuestros primeros dos circuitos integrados tienen la polarización correcta, por lo tanto, vamos a montar los dos osciladores para que antes de poner los conmutadores, revisemos las condiciones de trabajo para prevenir algún daño. Vamos a colocar nuestros circuitos IRS 20957S que tenemos aquí con una garantía de soluciones globales. Una vez que se colocaron los osciladores, vamos a medir su voltaje de polarización, que es importante, y la salida de oscilación. Estos circuitos integrados nos van a definir si ya podemos colocar los conmutadores o tenemos todavía algún daño en algún componente periférico. Dado que cuando se cambian los circuitos integrados o resistencias, tenemos que medir a los componentes periféricos para descartar algún posible daño que a la hora de poner los conmutadores nos pueda afectar a los circuitos integrados osciladores. Estos, los IRS 20957S, tienen la siguiente configuración que vamos a ver ya aquí en la computadora. Miren, este circuito integrado que nosotros tenemos aquí, vamos a medir un voltaje muy importante que es en el pin número 11. En el pin número 11 debemos de tener un voltaje de polarización de 12 volts, dado que tenemos la siguiente condición de trabajo para estos circuitos de la familia de los IRS. Nuestra fuente, voy a colocar a este tipo de capacitores, nuestra fuente es una fuente simétrica que tiene su voltaje positivo y su voltaje negativo, y en medio está una tierra. Para poder comprobar estos circuitos integrados, la alimentación se hace por el lado positivo y la tierra sería el lado negativo o el punto de referencia. Este positivo y negativo es el VCC del IC oscilador. Entonces, para que yo pueda o podamos hacer las mediciones, la tierra la tenemos que tomar del negativo de los capacitores, que en este caso nos dio aquí 71 volts, 71 volts. Quiere decir que de aquí a acá vamos a tener un promedio de 142 volts de corriente directa para alimentar a este circuito integrado. Entonces, vamos a hacer la medición de estas polarizaciones. Una de ellas es muy importante, la de la terminal número 11. Regresamos aquí al diagrama y entonces vemos que tenemos el B+ para alimentar a esta parte del circuito integrado, y tenemos el B-, que vean, el B- en el pin número 9
lo toman como el común. Nunca me dice que va con respecto a tierra la medición. Esto se hace con el B-. Entonces, vamos a ver nuestro B- en nuestra fuente. El B- lo vamos a tomar de esta unión, de esta parte donde tenemos nuestros capacitores. No vamos a tomar el punto central que sería la tierra, porque las mediciones las vamos a hacer con respecto a esta tierra, que sería el voltaje negativo. Pero como no están ocupando ahorita la tierra, vamos a tomar unas referencias que son importantes antes de conectar, antes de poner a los conmutadores. Estas referencias o estos voltajes son importantes para saber si nuestros circuitos integrados o circuito integrado, porque esto se aplica cuando trae un solo circuito de la gama de los IRS o cuando trae dos circuitos. Vamos a ver el diagrama, de este circuito integrado. Ya tenemos nuestro diagrama aquí y es importante ver estas mediciones. Miren, en el pin número 9 y en el pin número 11 van unas mediciones que hacen que trabaje la etapa del excitador o del drive. Voy a buscar aquí esa etapa. Miren, esta es el COM, y el COM dice que viene de GND, pero ya hemos hablado que lo tienen del negativo de los capacitores. Y el VCC en el pulso bajo lo toman de una referencia de 12 volts. Entonces, con respecto al negativo y VCC, debo de tener un voltaje aquí, un voltaje en este punto, con respecto a este punto, aquí debemos de tener un promedio de 12 volts. Este es nuestra primera polarización que vamos a tener. Por lo tanto, al tener esta polarización correcta, en esta salida, vamos a tener aquí unos pulsos en esta terminal, donde tenemos nosotros la salida que va a nuestro conmutador. Entonces, fíjense, regresando al diagrama que nosotros tenemos aquí, entre el pin número 11 y pin número 9, que sería el B-, vamos a tener unos pulsos que van a salir directamente a nuestro conmutador en el pulso bajo. Entonces, si este voltaje no está presente, nunca vamos a tener una salida para que funcione el conmutador. También es importante mencionar que en este tipo de circuitos integrados, en la terminal número 1 debe de haber una polarización, aunque es otro tipo de tierra, que esta sí la toman de la tierra o de en medio de los capacitores, debe de haber una polarización, porque ahí es donde está el lado flotante de la entrada de señal. Y vean, de este lado que ahora tenemos, o me voy para acá, para este lado, déjenme seleccionar,
existen circuitos integrados que necesitan la polarización de entrada porque aquí detectan voltaje, el controlador de nivel, y entonces, mientras esto esté polarizado, van a poder accionar o van a poder prácticamente mandar la señal para que empiece la oscilación. Hemos hablado en algunos otros temas de lo que se refiere al tiempo muerto, que es la separación de las señales para que ninguno de los dos vaya a entrar en sincronía. Bueno, vamos a hacer la medición en el pin número 11 y en el pin que tenemos aquí número 9. 9 lo voy a poner ya directamente al B- y voy a tener esa referencia para medir el pin 11 y con el osciloscopio vamos a ver si en el pin 10 están nuestros pulsos. Entonces, regresamos a nuestra tarjeta. Nuestra terminal número 1 la tenemos en este punto y termina en el pin número 8. El pin número 9, entonces es como si estuviéramos conectados a este pin de referencia. Miren, vamos a hacer una medición antes de conectar por continuidad y voy a medir el pin número 9. En el pin número 9, vean, es nuestro pin de referencia. Entonces, el pin número 11, en el pin número 11, vamos a tener nosotros nuestro voltaje de 12 volts. Regreso a corriente directa y vamos a conectar nuestra fuente. Al conectar nuestra fuente, medimos nuestro voltaje en el pin número 11 y vean, perfecto, ya está alimentado. En este capacitor está 0,11. Si me voy al otro extremo, en el mismo pin número 9 y número 11, debemos de tener la diferencia 11 volts. Si quito mi tierra, vean, me pongo sobre el capacitor y tenemos 11 volts. Me pongo sobre el otro capacitor que está acá, 11 volts. Entonces quiere decir que ya tiene la polarización correcta y si esto está funcionando, debemos de tener pulsos en los gatillos. Vamos a ver si tenemos pulso en los gatillos. Dejamos la fuente conectada. Vamos a colocar nuestro osciloscopio y vamos a medir en el gatillo o en el pin número 10 de este circuito integrado o de estos circuitos integrados y vamos a ver si observamos pulsos. Si los pulsos están en este circuito integrado, quiere decir que ya está listo para colocar los conmutadores. En este caso, vemos, miren, que ya tenemos aquí una serie de pulsos y esa serie de pulsos nos están indicando que nuestro circuito oscilador está listo con las condiciones necesarias para poder alimentar o hacer oscilar a los conmutadores. Entonces vean nuestros pulsos. Voy a poner aquí una función del osciloscopio. Vean, los voy a hacer más lentos para que los veamos aquí. Si no tuviéramos esos pulsos, nuestro circuito integrado no está oscilando. ¿Qué condiciones? Que entre el pin número 9 y el pin número 11 siempre tengamos 12 volts. Vuelvo a insistir, la mayoría de los IRS deben de funcionar igual.
Ya está aquí uno. Me voy al otro circuito integrado. Mira, el otro circuito integrado me está dando los pulsos. Entonces vamos a colocar nuestros conmutadores con toda confianza porque ya le hicimos las pruebas necesarias a este IRS. Como ya observamos los pulsos, vamos a colocar los conmutadores, que en este caso son IRFB 4020. Estos MOSFET son de 200 volts a 18 amperes. Podemos colocar cualquier otro que tenga esas condiciones o superiores para que nosotros tengamos una buena calidad en la reparación. Estos IRFB 4020 tienen la clave de soluciones globales en electrónica 16308, y estamos poniendo a prueba estos componentes que pues realmente estamos viendo que nos están dando una buena calidad de reparación. Vamos a colocarlos. Una vez que se colocaron los conmutadores, vamos a poner la punta del osciloscopio en cualquiera de los gatillos y vamos a dar la orden de encendido con toda la confianza porque ya checamos el voltaje de polarización de los 12 volts. Checamos que tuviera señal. Checamos nuestra fuente. Entonces, al dar la orden de encendido, observamos que tenemos ya la famosa señal cuadrada en la parte del gatillo, indicándonos que esto está listo para que pueda funcionar. Tenemos nosotros nuestro display y vean, listo la señal PWM para conectar con su bafle. Entonces, repito, toda la gama de los IRS tenemos que checar el voltaje simétrico y el voltaje de polarización de cada uno de los pulsos o de los drivers de salida baja y de salida alta. Y después de que esos voltajes estén ahí, checar que haya un pulso de oscilación para que con toda confianza coloquemos a los conmutadores y no estemos dañando piezas.